Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Francisco Sagasti será el nuevo presidente interino de Perú y el tercer mandatario que tiene el país en poco más de una semana. El Pleno Especial del Congreso peruano aprobó el lunes, con 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones, la nueva mesa directiva, cuyo presidente, Francisco Sagasti, se convertirá en el nuevo mandatario provisional. Era la única lista que se había presentado. La votación del Congreso se produjo en medio de la grave crisis política y social en el país tras la destitución del presidente Martín Vizcarra la semana pasada y la posterior asunción del Poder Ejecutivo por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino. Las 8:16. Saludamos a Rocío Silva Santiesteban, congresista del Frente Amplio. Santiesteban, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Francisco Sagasti finalmente tomó posesión ayer como nuevo presidente interino de su país, de Perú, convirtiéndose así en el tercer mandatario de Perú en 8 días y el cuarto presidente en el periodo presidencial 2016-2021. Con la posesión del señor Sagasti, ¿se pone fin a la crisis política en el Perú o todavía está lejos de encontrarse una solución? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis, y buenos días a todos los ecuatorianos, y en verdad, como pueblo hermano, agradecemos que estén haciendo el seguimiento de esta noticia. Pues, en efecto, ¿no? Fíjense que ustedes históricamente han tenido también una situación similar que en algún momento, recuerdo, se dio, ¿no? Con Bucaram, me acuerdo, en fin. Y bueno, después de muchos años tenemos también esta crisis política, ¿no? Pero la situación de Perú, de esta crisis política, claro, es aún peor, porque estamos en medio de una crisis sanitaria. Nosotros, en estos momentos, el Perú, lamentablemente, es el país que tiene la mayor cantidad de muertos por COVID por millón de habitantes del mundo, ¿no? Y además que es un subregistro, porque, digamos, no tenemos todas las cifras. Entonces, que se dé esta crisis política en medio de esta situación ha sido verdaderamente lamentable. Y eso está vinculado con dos temas. Uno de los temas es, por supuesto, la corrupción. Para los hermanos ecuatorianos les digo que en mi país, desde el año 1985 a la fecha, todos los presidentes de la República, todos están vinculados con corrupción. O están con denuncias fiscales, o están huidos del país, o se suicidaron por el tema de corrupción, o están en prisión preventiva, pero todos, incluyendo Martín Vizcarra, están vinculados con temas de corrupción. Y si no es de 1980, es porque el presidente de 1980, el 85, se murió. O sea, estamos en una situación de crisis profunda. Crisis económica, además por la pandemia, y crisis moral y política. Y eso es verdaderamente lamentable, porque el Perú ha estado creciendo al 4 o 5% anual durante los últimos años, ha tenido, digamos, índices económicos muy buenos, pero no se invirtió en salud, no se invirtió en educación y no se invirtió en difundir entre nosotros mismos la urgencia de la lucha contra la corrupción. Eso es básico. Y ahora, ¿qué va a suceder con Francisco Sagasti, mi colega y amigo? No sabemos. No sabemos, porque realmente en esos momentos en el Congreso de la República de Perú hay grupos de personas que quieren boicotear toda propuesta. Después creo que un tema que ha sucedido, que es un tema importante, que es un tema complejo, pero que es un tema que debemos, digamos, de atravesar en estos momentos, es evaluar
cuál es la situación del mismo Congreso. Definitivamente, después de la muerte de 2 jóvenes en estas movilizaciones que han sido contundentes, mis colegas en el Parlamento se sintieron verdaderamente tocados por esta movilización, ¿no? Y bueno, eso ha sido terrible, pero no podemos permitir que sean la muerte de 2 personas las que hayan hecho estos cambios. Y fíjense, ayer en la noche, tarde, me reuní con los estudiantes que están en la calle, con los dirigentes, y ellos me han dicho que van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, hasta que no se investigue de manera clara y se pueda saber quiénes fueron los policías que dieron la orden de reprimir de esa manera a los estudiantes. Doctora Rocío Silva, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarla desde Quito, Ecuador. Cosas que me parecen muy apropiadas para irlas desmenuzando en el análisis y la conversación. Sí, es verdad, nosotros desde el 96 al 2006 tuvimos por lo menos 9 gobiernos que duraron igual horas unos, otros un par de días, ¿no? Como el caso de Rosalía Arteaga, a quien me parece que le pasó algo similar a lo que le ocurrió a usted, ¿no? Porque bloquearon la elección, acá había un vacío constitucional, pero creo que también tiene que ver con esas estructuras machistas que tenemos todavía vigentes en nuestros países. Pero usted decía hace un momento, tenemos presidentes desde los 80 hasta acá en el Perú, todos involucrados o relacionados con casos de corrupción. Pero Carlos Bedoya, analista peruano que estuvo con nosotros conversando durante estos días, nos dijo, pero también tenemos por lo menos un 60% de congresistas en el Perú que están también cuestionados e involucrados con casos de corrupción. Entonces, es un problema en realidad ya de la clase política peruana, y yo veo muchas similitudes de lo que ha pasado con Perú en estos días, de lo que nos viene ocurriendo a nosotros como país. Quisiera un análisis sobre eso, la valoración política, pero también económica, porque con el Perú y con Chile de 2019, con lo que pasó en octubre y noviembre en Chile, me parece que se caen 2 paradigmas de la región sobre el cuento neoliberal, ¿no? Entonces quisiera su opinión, su valoración sobre esos 2 particulares, doctora. Bueno, fíjese, después quisiera regresar sobre Carlos Bedoya, que ha sido mi alumno, y que ha tenido tuvo una hipótesis muy interesante, y yo le dije, no, Carlos, no es así. Y después lo he llamado por teléfono para decirle, Carlos, tenías razón. Después hablamos de esa hipótesis. Pero sobre lo que usted está preguntando, claro, verdaderamente, o sea, la situación es una situación que demuestra algo fundamental, que un Estado que lo único que hace es ahorrar y no invertir en su ciudadanía, en temas básicos como salud y educación, es un polvorín. Es un polvorín. Porque lo que está sucediendo ahora, hoy en día, es una reacción muy potente de los estudiantes para movilizarse, ¿no? Ahora, la gran diferencia que nosotros tenemos con Ecuador, Alexis, la gran diferencia es que nosotros tuvimos un conflicto armado interno. De 1980 al año 2000, tuvimos un conflicto armado interno en el que hubo básicamente 3 actores. El Estado, por un lado, y la represión del ejército, que fue durísima, 69.000 muertos. Y por otro lado, 2 grupos políticos, Sendero Luminoso y los Tupamaros. Y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ambos que le declararon la guerra al Estado peruano. Y bueno, lo que ha sucedido después cuando subió Fujimori fue toda, desde el año, digamos, 92, en que se dio el golpe de Fujimori, y que él dice que ganó la guerra interna contra Sendero, lo cual no es verdad, pero, digamos, hubo una reacción de la población muy fuerte en contra de todo lo que podría oler a comunismo. O y izquierda, bueno, o progresismo, o socialismo. Claro. Y eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Bueno, pues quizás más adelante regresamos sobre eso. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Los jóvenes, y eso lo digo porque soy profesora universitaria desde el año 85, era muy joven, ¿eh? Pero bueno, desde el año 85. Entonces tengo muchas promociones que yo les he enseñado. Y yo recuerdo que en el año 95, en el año 98,
les decía a los jóvenes, mis alumnos, oigan, pero hay que salir, sus compañeros quieren que salgan a las calles a protestar, la protesta es un derecho. Y no querían, y no querían, porque todos tenían miedo de lo que había sucedido en los años anteriores, por la cantidad de estudiantes desaparecidos, la cantidad de estudiantes asesinados, y porque no se logró nada. Y además había un rechazo tremendo contra cualquier idea que podría parecer de izquierda, tremendo. Hoy ya no es así. Esta generación de jóvenes que están en la calle, que tienen 22 años, que tienen 20 años, que no han vivido esa época, que están en otro momento histórico, todos tienen una clara rebeldía. No digo que sean personas politizadas, no son personas politizadas, pero están indignados con lo que está sucediendo y están más indignados con el uso de la fuerza, mal uso de la fuerza de la Policía Nacional. Entonces es una situación, digamos, similar pero diferente, y claro, lo que ahí tenemos es una crisis política tremenda que no se pudo prever, pero que se debió de prever después de los destapes de corrupción de Odebrecht que han alcanzado a Ollantumala, a Alan García, a Alejandro Toledo, que está en Estados Unidos, que huyó y finalmente lo pudieron poner a buen recaudo, estuvo en la cárcel. Al mismo presidente, al penúltimo, ¿no? A Pedro Pablo Kuczynski. Y a Keiko Fujimori también, ¿no? Y Keiko Fujimori, los dos han estado en la cárcel. O sea, estamos en una situación de crisis política profunda, y lo que sucede y lo que nos sucede a nosotros, los políticos peruanos, es que como estamos adentro del bosque, no podemos verlo y estamos viendo los árboles nada más cuando se está incendiando todo alrededor. Congresista, ¿usted cree que después de que los peruanos han escuchado una vez más a un mandatario repetir un discurso que promete un gobierno transparente, centrado en impulsar la educación, abierto a cualquier acto de fiscalización, que ha ofrecido mejorar el manejo de la crisis sanitaria, existen actualmente las condiciones para que todos estos ofrecimientos de Sagasti se cumplan? Bueno, yo creo que Francisco Sagasti es una persona decente. Eso es muy importante. Y no creo que esté vinculado con ningún tema de corrupción. Es mi parecer también. Francisco Sagasti es un intelectual peruano, es una persona que ha trabajado muchos años en el tema científico y tecnológico. Él, bueno, no sé, ha sido consultor internacional, tiene un excelente currículum, ¿no? Y además de todo eso, bueno, él, digamos, ya lo dijo ayer, este gobierno es un gobierno de emergencia, no es un gobierno de su partido. Eso tiene que estar muy claro, ¿no? Y en ese sentido, él tiene que armar un gabinete que sea un gabinete de confianza para todos los sectores del Perú, incluyendo para nosotros, que somos de izquierda. Eso implicará, pues, que va a tener que convencer a gente que no quiere, porque en primer lugar, entrar a ser ministro en estos momentos es quemarse, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente lo sabe. Y en segundo lugar, es un gobierno muy efímero, porque es un gobierno de unos cuantos meses, pero además de eso, tiene que enfrentar la segunda ola de la pandemia. Y eso va a ser muy difícil. Entonces, son demasiados retos, y la verdad es que bueno, tenemos muchos peruanos que son muy dignos también, pero no sabemos si van a aceptar. Todo va a depender de la conformación del gabinete y que ese gabinete pueda darnos confianza. Ahora, tenemos también en el Congreso del Perú, como lo ha dicho Alexis, 64 congresistas que tienen denuncias fiscales. Y algunos tienen hasta como 70 denuncias fiscales, ¿eh? Ahora, es cierto que muchos de ellos tienen denuncias archivadas, lo que significa que les han puesto una denuncia en realidad sin ninguna razón, y finalmente la Fiscalía ha archivado esas denuncias. Porque claro, si tú eres funcionario público, eres el alcalde de tu pueblo, el alcalde de tu región, es muy fácil que te pongan denuncias los grupos que están en contra o las personas que les cerraste el negocio, en fin. Entonces, ese es un tema complicado, pero, ojo,
hay congresistas que tienen denuncias por narcotráfico y que están ahí en el Congreso, sentados. Hay congresistas que tienen denuncias por colusión, por robo, o sea, entonces estamos hablando de una situación y la ley legislativa peruana, doctora, perdón que le interrumpa ahí sobre estos temas que además me causan, digamos, mucho asombro, ¿no? ¿No hay alguna disposición legal, no sé si en la Constitución o en la ley que rige los destinos del Parlamento en Perú, para autodepurarse? Porque aquí en Ecuador también tuvimos algunos casos de legisladores que fueron destituidos por cosas menores, si se quiere, ¿no? El tema de cobro de diezmos, les cobraban a sus propios trabajadores una cuota mensual para darles el puesto, etcétera. Pero se autodepuró, hubo por lo menos unos 3 o 4 casos de legisladores que han sido destituidos. En el Perú no hay ninguna disposición legal de ese tipo. Bueno, sí, pero lo que sucede es que nosotros en estos momentos como legisladores tenemos inmunidad. Y para levantar la inmunidad, o sea, tendría que haber una acusación de la fiscal de la Nación. Pero eso no es problema, porque la fiscal ya ha denunciado varios, ¿no? O sea, tenemos a un congresista, Edgar Alarcón, que yo he luchado contra él, que ha sido Contralor de la República, que tiene no sé cuántas denuncias, incluso por desbalance patrimonial, ¿no? O sea, lo que es un escándalo, ¿no? O sea, el Contralor robó y después entró al Congreso y la gente votó por él. Bueno, en fin, el asunto es ¿cuánto nos parecemos? En ese caso, por ejemplo, de Alarcón, tiene 3 denuncias constitucionales, 3, que ya están en la Comisión de Denuncias Constitucionales y que ya, digamos, se ha dado el procedimiento. Entonces, en estos momentos lo que se tiene que dar, ya se dijo 15 días para pasar a la denuncia específica y tiene que pasar al Pleno. Yo creo que en el Pleno va a perder porque su partido es un partido minoritario, y de ahí lo que sucede es que pasa a la comisión de levantamiento de inmunidad y se levanta la inmunidad y se va a la cárcel. Pero todo ese proceso, depende depende del presidente del Congreso. Y del presidente del Congreso anterior, Manuel Merino, que fue el efímero presidente de estos días y que ha causado toda esta situación, él postergaba una reunión importante para tomar decisiones, que es la reunión de la Comisión Permanente del Congreso. La postergó durante 2 meses, hasta que todos los partidos políticos le pedimos que haya reunión. ¿Por qué? Bueno, además, hay no solamente eso, sino que hay 2 grupos políticos, y se los digo claramente, y ellos son los que han petardeado, digamos, mi candidatura a la mesa directiva. Estos grupos son el grupo Unión por el Perú, que está conformado por un conglomerado extraño de personas, algunos que son muy transparentes y que ya renunciaron al grupo, pero que son, digamos, lo que aquí en el Perú llamamos los etnocaceristas o los seguidores del señor Antauro Humala, que está en la cárcel, y que en el año 2004 se rebeló contra Alejandro Toledo y intentó hacer una rebelión medio absurda, tomó la comisaría de un pueblo, de una ciudad, Andahuaylas, y bueno, murieron 4 policías, motivo por el cual este señor Antauro Humala, que es hermano de Ollanta Humala, el que fue presidente, está con una sentencia de 25 años, ahora en el año número 19 de su sentencia. Y él lo que quiere es obviamente un indulto, porque él quiere ser presidente del Perú. Y entre sus máximas está mandar al paredón a todos los corruptos. Doctora, ellos están en el Congreso. Doctora, y junto con otro grupo, perdón, para terminar, y junto con otro grupo que está, digamos, dirigido por una persona que tiene una universidad que fue cerrada y que en estos momentos está en una investigación que la fiscal ha denominado los gángsters de la política, esos 2 grupos son los que van a evitar que se pueda denunciar y se levante la inmunidad de nosotros los congresistas. Es increíble cuánto nos parecemos, insisto, somos vecinos, somos países hermanos.
pero las similitudes son increíbles. Esto de la universidad es muy parecido a lo que sucedió acá en Ecuador, donde se creaban universidades por ley en los congresos como favores políticos, y teníamos universidades de garage, ¿no? Que regalaban los títulos universitarios. Muy parecido a lo que está sucediendo en Perú. Ahora, usted decía bien, el gobierno del ingeniero Sagasti va a ser un gobierno de transición, va a ser un gobierno interino que ojalá, usted decía, sea un gobierno de conciliación que integre a distintos sectores, más amplio, para llegar al próximo año, donde tiene que haber elecciones. ¿Quiénes son ahora mismo los precandidatos que más suenan, los sectores políticos que más vigor tienen como para poder llegar con expectativas a la elección presidencial del 21? Esa es otra historia, Alexis. Sí, hermanos ecuatorianos, nos parecemos mucho. Tenemos 29 candidatos. 29 candidatos. De los cuales, a ver, el que está más arriba en estos momentos se llama George Forsyth, que es un joven que ha sido alcalde de un distrito muy popular en Lima, que se llama La Victoria. ¿Pero por qué? ¿Por qué está arriba? Porque ha sido arquero de la selección nacional durante muchos años. O sea, esa es la situación. Esa es la situación. Yo no digo que este joven, digamos, no tenga posibilidades ni esté bien preparado, incluso, o sea, su padre es embajador y él está en estos momentos con algunas personas vinculadas, digamos, a relaciones exteriores que le están apoyando, ¿no? Pero votaron por él porque había sido arquero, ¿no? Del Perú. Y bueno, o sea, esa es la situación en estos momentos. Yo creo, bueno, digamos con un cierto ojo político y bueno, a mi edad, que hay la gran posibilidad de que lo pensaba, hace 24 horas lo pensaba, que Alianza para el Progreso, APP, cuyo líder es César Acuña, que es una persona que tiene mucho dinero y que la ha hecho a partir de universidades, ¿no? Como la Universidad César Vallejo, que me parece terrible que haya utilizado el nombre de nuestro poeta insigne, pero bueno. Es muy probable, yo pensaba que él podía ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer, pues, es un análisis de las elecciones anteriores, que han sido las elecciones de alcaldías, municipalidades y gobiernos regionales. Y Alianza para el Progreso como partido tiene muchísimos. Bueno, tiene casi la mayoría del norte del Perú, tiene muchos del centro, en el sur es diferente, el sur peruano es muy diferente. Pero yo pensaba que sí tenía esas posibilidades, pero resulta que hace menos de 12 horas una gran cantidad de gente de su partido ha renunciado. Acaban de renunciar. Ha renunciado la vocera en el Congreso, Carmen Omonte, ha renunciado un grupo de jóvenes, precisamente del norte, que se han reunido en una plaza de armas en el norte para decir que todos juntos renunciaban al partido. Entonces estamos en una crisis que ya no se puede ni siquiera hacer una, digamos, predicción. No hay predictibilidad, no hay predictibilidad en el Perú. Congresista, para finalizar, al momento, se han desactivado ya todas las protestas, la gente ya no ha salido a las calles, no se prevén más manifestaciones para estos días. No, justamente lo que les comentaba hace un momento es que ayer estuve reunida con los dirigentes estudiantiles en mi despacho hasta muy tarde, hasta que pasó, hasta más allá del toque de queda, ¿no? Y los jóvenes me dijeron que no van a dejar de salir, no van a dejar de salir. Ellos están preparados, están muy conscientes de lo que está, de la situación, tienen estrategias diversas. Y por ejemplo, algo que ellos pedían era una reforma policial completa. Entonces, las protestas no van a parar. Ya me lo dijeron, no van a parar las protestas. Quizás bajen, sí, seguramente, pero no van a parar. Es más, para el día de hoy, la Confederación General de Trabajadores de Perú, que es la gran confederación, digamos, tradicional peruana,
ha planteado que hoy día es una jornada de lucha para la CGTP de Perú, ¿no? Y bueno, eso significa que vamos a tener nuevamente movilización en las calles, ya no solo de estudiantes, sino también de la gente del sector de construcción civil, de obreros, en fin, de diversos tipos de trabajadores que están ahí, maestros, ¿no? También, que son muchísimos y están muy movilizados también. Y lo que sucede también es que ya no solo los jóvenes, sino que los padres de familia están indignados. Y muchos padres de familia están saliendo porque sus hijos han sido golpeados, porque sus hijos han sido heridos. Tenemos 2 personas que han fallecido, pero tenemos aproximadamente 20 o 30 personas heridas. Y bueno, lamentablemente yo estoy percibiendo que todo esto se parece mucho al tema chileno. Y podemos continuar en esa situación y se puede establecer una situación crítica también para el gobierno de Sagasti. Cuando, digamos, me propusieron a mí para ser presidenta del Congreso y posteriormente presidenta del Perú, era porque había un grupo muy fuerte que rechaza a Francisco Sagasti por su posición política, ¿no? Porque Sagasti es un hombre, bueno, digamos, que defiende el neoliberalismo, el status quo, y en ese sentido yo de verdad sí creo que Francisco es una persona muy decente, de verdad, muy decente. Pero claro, él tiene una posición política y su partido ha defendido y ha estado en contra de reformas que han sido reformas, digamos, importantes para poder mantenernos durante la pandemia, ¿no? Como la reforma de poder recibir el 25% del dinero de las AFPs de muchos peruanos, ¿no? Bueno, esa situación lo que hace es, no sé, tener un poco de temor de lo que pueda suceder. Ayer cuando regresaba con estos jóvenes caminando por las calles del centro de Lima, porque no había movilidad por ningún lado, tomé una foto de un graffiti en una pared que decía: Francisco Sagasti, estamos vigilando. Muchísimas gracias. No sé si ya no nos queda más tiempo, Alexis. Queremos agradecerle a la congresista Rocío Silva Santiesteban, congresista del Frente Amplio del Perú, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por el análisis que ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable, doctora. Un gusto poder conversar con usted. Bueno, muchas gracias a ambos. Realmente ustedes me están permitiendo tener un contacto importante con los hermanos ecuatorianos. A mí me encanta tanto Ecuador y sí creo que tenemos muchos elementos, muchas historias muy parecidas y que deberíamos de aprender entre nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros algo que debemos de aprender de ustedes es el proceso constituyente. Y creo que en eso, bueno, tenemos algunos contactos allá con Alberto Acosta, en fin, y quizás sería muy importante para nosotros poder aprender de lo que atravesaron ustedes también en ese momento. Muchas gracias, muy amables. Muy amable, gracias a usted. En Punto Noticias, la noticia vive.